Hola a todos, chicos y chicas, y hoy vamos a hablar sobre otro tema de historia. Para introducir este tema me gustaría lanzaros esta pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué el ser humano es atraído por lo que desconoce e incluso teme cosas que desconoce? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Y realmente es cierto que nos interesan o sentimos curiosidad por las cosas que no logramos comprender o las cosas que no logramos ver. Mm, Desde que somos pequeños, nuestros padres están preocupados por nosotros porque dicen, pues niño, no metas las manos en el enchufe, pero nosotros aún así, digamos que sin pensarlo o de una manera totalmente irracional, vamos, porque queremos experimentar, queremos saber qué es lo que ocurre. O si, por ejemplo, estamos en la playa y hay un pequeño riachuelo, nos gusta, por ejemplo, crear una especie de muralla, simplemente para ver cómo el agua va subiendo, 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 hasta que termina rebasando esa muralla y termina volviendo al mar a desembocar. Puede que lo sepamos lo que ocurre, pero realmente no es lo mismo si no lo vemos. E incluso muchas veces ni siquiera lo sabemos. Tenemos que experimentarlo para poder saber de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo. Pues bien, este afán de curiosidad, de querer saber cosas nuevas, es, y acordaros de lo que habíamos hablado anteriormente, de ese término tan importante, causas. Pues precisamente esa mentalidad va a ser una causa que nos permita realizar un cambio de la edad media, esa edad de la que hablábamos anteriormente, con gran influencia de la cultura islámica, al paso de la edad moderna. En el anterior tema hemos visto cómo poco a poco, la cultura de Al-Ándalus se iba debilitando y los llamados reinos cristianos iban recuperando territorio peninsular hasta que únicamente quedó el reino nazarí de Granada. Bien, una vez conquistado este reino, y acordaros de esta fecha porque es muy significativa, 1492, 1, 4, 9, 2, en esta fecha se conquista finalmente la ciudad de Granada y los reinos peninsulares quedan todos bajo el cristianismo, a saber, Castilla, Navarra y Aragón. Podemos incluir también Portugal, que es un reino peninsular, pero nosotros nos centramos en España. Pues bien, toda esta curiosidad va a hacer que el hombre se interese por saber cómo es el mundo, porque en aquella época solo sabíamos pues cartografiar, es decir, dibujar en un mapa algunas partes de África, de algunas partes de Europa, y se conocía un continente exótico llamado las Indias, mm, pero se conocía a través de una ruta que era bordeando África. Recomiendo que tengáis un mapa mundi a mano ahora o una imagen para poder entender mejor lo que os estoy diciendo. En fin, se pretendía entonces llegar a las Indias mediante esa ruta. Las Indias orientales, porque precisamente están hacia oriente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que en la corona de Castilla, pues un hombre que os suena llamado Cristóbal Colón creía firmemente que se podría llegar a las Indias a través del occidente, a través de una ruta diferente. ¿Vale? Esto más o menos es como si estáis en la autopista y veis varias direcciones. Y queréis ir, por ejemplo, pues por deciros algo, salís de Telde y queréis ir, pues yo qué sé, mismamente a Teror y puede haber varias rutas para ir. Podéis coger una autopista que vaya más rápido, podéis coger una carretera y
pero al final llegáis al mismo sitio. Pues bien, Cristóbal Colón creía que podía coger, digamos, una autopista para llegar a esas Indias Orientales más rápido. Además, digamos que fue valiente al hacerlo, ya que le facilitó también el hecho de que Castilla hubiera conocido el qué, pues las Islas Canarias, digamos que un siglo antes de hacer el gran descubrimiento. Las Canarias fueron importantes en este sentido porque, dada su situación, pues permitieron repostar a las naves, a los barcos, para luego poder realizar el descubrimiento del que os voy a hablar. Obviamente, hay muchas más causas que permitieron este descubrimiento, como fueron la modernización de los barcos, la brújula, que nos guía, ¿vale? Nos da orientación. También, por ejemplo, los propios mapas. También los astrolabios, no sé si lo he dicho. Bueno, en fin. Instrumentos de navegación que permitieron al ser humano transportarse a lugares que antes era impensable. Fijaros que de aquella pues estarían más o menos con el mismo conocimiento, por así decirlo, del que nosotros podemos tener de nuestra Vía Láctea, ¿vale? El hombre sabemos que llegó a la Luna y sabemos que hay ciertos planetas, Marte, Júpiter, Saturno, pero no sabemos mucho más. Y desde luego no sabemos cómo llevar a un hombre a un planeta, aún. Pues el descubrimiento que se hizo, que no fue nada menos que el del continente americano, en el año 1492, puede equipararse o incluso superar la llegada del hombre a la Luna, porque era muy difícil llegar hasta ahí. Y lo fue además porque hubo un combate cultural en ese sentido, ya que veníamos de una etapa anterior en la cual se pensaba que la Tierra era plana y que más allá del horizonte uno se caía. Bien, todas estas teorías fueron rebatidas y al final Cristóbal Colón descubrió el continente americano. 1492, por tanto, es el momento en el cual podemos decir que se inicia la Edad Moderna, no sin antes tener en cuenta que todo esto es gracias a unos avances tecnológicos, unos avances en la ideología y, por supuesto, también unos avances en la economía, porque para que pudiera haber barcos que transportar se necesitaban haber hecho antes actividades como el comercio, cosa que anteriormente estaba muy limitado, ¿de acuerdo? Surgen los primeros comerciantes, surgen los primeros bancos, que son los que van a pagar expediciones, con lo cual la sociedad cambia gracias a ese cambio cultural que hay, ¿de acuerdo? Es como deciros pues que ahora mismo nosotros tenemos una sociedad en la cual pues podemos comprar nuestros alimentos en la frutería o en el supermercado, podemos ir al médico a curarnos, podemos ir a sacar dinero del banco. Bien, pero para que todo eso existiera, antes debió de haber una evolución, es decir, traer tantos alimentos como para que pudiera haber supermercados, avanzar en la medicina para que pudiera haber médicos, que hubiera tantos ahorros para crear los bancos, etc. Por eso, las sociedades cambian de manera lenta. Volviendo a América, este descubrimiento además fue beneficioso para sus conquistadores, es decir, la corona de Castilla. ¿Por qué? Porque trajo una cantidad de alimentos y de riqueza que no había. Trajo oro, trajo plata, cultivos como la patata, como el tomate, cosas que ahora parece que son muy, como el cacao, que las tenemos muy a mano, pero realmente imaginaros cómo sería el mundo si no se hubiera descubierto América, no tendríamos nada de eso. Pues bien,
En este tema vamos a hablar de cómo van a llegar los castellanos o los españoles a América gracias a Cristóbal Colón. ¿Qué base se va a encontrar allí? Porque evidentemente era un continente que no estaba deshabitado. Estaba poblado por indígenas, pero volvemos a lo mismo. Se trata de una cultura más avanzada tecnológicamente que se va a imponer a otra que vivía en esos territorios. ¿Os suena esto, verdad? Porque es lo mismo que sucedió cuando llegaron a la península la cultura islámica. Pues bien, veremos algunas de sus tribus, como son los incas, los aztecas, los mayas, y comprenderemos cómo todos estos descubrimientos geográficos, su cambio en la ideología, su cambio en la economía, su cambio en la sociedad, van a permitir que podamos estar hablando de la edad moderna. Igual que ahora podemos decir que estamos en la edad contemporánea gracias a todas esas cuestiones que os he mencionado. Pues tenemos una televisión en casa, una nevera, tenemos una tele, cosas que existen y que definen nuestra época. Si esas definen nuestra época, podemos admitir sin ningún tipo de duda que son la brújula, la navegación, el astrolabio, los cultivos nuevos que se descubren en América, lo que va a definir la edad moderna. También cabe reseñar un aspecto que va a ser la influencia que van a tener los gobernantes a partir de ahora. Es decir, los reyes, al tener ejércitos más potentes, al tener más dinero, van a conseguir más poder. Con lo cual, van a establecer una especie de gobierno que se van a llamar monarquías autoritarias. ¿Qué es una monarquía autoritaria? Pues básicamente es el decir, aquí estoy yo y aquí mando yo y tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque yo soy el rey y yo soy el que manda y tú eres un vasallo. ¿De acuerdo? Y es la política que va a regir durante muchísimo tiempo. Por poneros un ejemplo, vosotros podéis estar en casa, pero quienes mandan y a quienes obedecéis es a vuestros padres, porque ellos son los que tienen la autoridad y los que tienen la potestad para decir, no, tú tienes que hacer esto o lo otro. Y tú lo haces. Y si no lo haces, sabemos que puede haber el qué. Consecuencias. Pues no sales este fin de semana, no quedas con tus amigos, se te acabó la Play, no ves más esta serie, fuera Netflix, fuera HBO, fuera Amazon Prime. ¿De acuerdo? Pues por eso mismo se guiaba la monarquía de esta época. Podía ir venir el ejército y hacer... Bien, espero que esto os haya explicado y aclarado un poquitín más de qué va todo el asunto de la edad moderna y de los descubrimientos geográficos. Y sin más dilación, me despido de vosotros. En este tema practicaremos textos, imágenes, mapas, sobre todo este tema de América y de su conquista. Y espero que os haya gustado. Muy bien, con todo esto me despido de vosotros y hasta la próxima.